Este procesador es un tanto extraño, ¿verdad? Y se pone todavía más extraño si indagamos un poco más. No tiene una forma común e imagino que algunos tendrán una idea de lo que es. Pero para el resto, ¿qué es esto? Y lo más importante, ¿por qué? ¿Cómo? Y a ver si es una buena idea. Pues lo que estamos viendo, por extraño que parezca, sí, es un procesador, concretamente un modelo de portátil soldado directamente a una placa base de escritorio. Esto tiene sus inconvenientes que vamos a ver si son suficientes para odiarla, pero también cuenta con sus ventajas. Hay que ver si los puntos positivos son mayores que los negativos. Para empezar, echando un vistazo a la propia placa base, llega perfectamente protegida de este largo viaje desde China, desde AliExpress, y llega con un precinto de seguridad, vamos, como si fuera nueva. El modelo que yo tengo es el 11600H y esta H significa que es una versión del procesador para portátil con un TDP y voltajes reducidos, pero con el mismo número de núcleos. Si lo ponemos al lado de su hermano para escritorio consume prácticamente la mitad, por no hablar de la versión del 11600K, que ese ya se va a los 125 vatios. Y lo más divertido es que como tenemos este procesador de portátil en un entorno de escritorio, contamos con buena refrigeración y opciones para desbloquear en la BIOS, así que podemos jugar con él y en lugar de dejarle el TDP de portátil, liberar la potencia como si fuera un procesador de escritorio para ver cómo se comporta y así ver si conseguimos el mismo rendimiento que en su versión original. O incluso mejor, que aunque suene a una idea descabellada, este procesador cuenta con una ventaja respecto a sus hermanos, y es que fue fabricado y salió al mercado más tarde, por lo que en lugar de usar la tecnología de 14 nanómetros, usa la de 10 nanómetros en FinFET, un proceso más avanzado de fabricación de Intel, y quizá por esto, concretamente esta versión de portátil, es un i7 a diferencia de su hermano de escritorio que es un i5. Como podemos ver, es una placa base en formato micro ATX, con dos módulos para memoria RAM, un puerto PCI Express de 16 líneas, otro de 4, y junto a ellos encontramos dos puertos M.2 con incluso una ranura para instalar una tarjeta Wi-Fi. Cuenta además con 3 puntos para ventiladores y una conexión de USB 3.0, e incluso como este procesador trae gráficos integrados, también tiene dos salidas HDMI y un puerto DisplayPort. Fuera de lo que es el procesador, la placa base es totalmente normal, incluso el socket para montar el disipador es compatible con las generaciones de Intel actuales, así que fácilmente le encontraremos refrigeración, además que este bloque de aluminio está diseñado para que, pese a que el procesador sea mucho más pequeño, acabe teniendo las medidas que tendría cualquier procesador convencional. Por ello vamos a montar una refrigeración por aire normal que es compatible con el socket 1150 de Intel y vamos a crear un rig de pruebas con una RTX 4070 para ver todo lo que puede dar de sí este procesador, pero primero quiero ver cómo funcionan también los gráficos integrados, así que paso a paso. Al instalar la memoria RAM me he dado cuenta que el ventilador del disipador molesta, así que algo que se puede hacer con la mayoría de los disipadores es cambiar el ventilador de posición, pero con la misma orientación para extraer el aire hacia la dirección que queramos. Es importante tener en cuenta que el soporte máximo para las velocidades de la memoria RAM es de 3200 megatransfers por segundo, aunque al activar el perfil XMP con el perfil 1 yo no he podido iniciar en Windows y he acabado usando el 2, que me dejaba las memorias a 2933 megatransfers. Y nada más iniciar, si nos vamos al administrador de tareas podemos ver como el nombre del procesador es CPU 0000 1.8 GHz. No nos han estafado, este nombre indica que es una unidad algo especial, algo distinta al modelo original y de lo que hablaremos más tarde. Pero si comprobamos en CPUZ, nos da el socket, el tipo de fabricación que tiene y el código de su familia, por lo que gracias a ello en los 6 núcleos 12 hilos sabemos que estamos ante el Intel Core i7 11600H, que lo que he hecho yo ha sido cambiar el editor de registro para que aparezca ese nombre y programarlo para que se ejecute cada vez que el ordenador se encienda, simplemente para ver el nombre del procesador en su sitio. En cuanto a la potencia bruta, en Cinebench conseguimos una puntuación por encima del 5600X3D e incluso iguala al Intel i9 de la generación anterior. Eso sí, no consigue igualar a su propia versión de escritorio que queda algo lejos y todavía más lejos del 5800X, que hace prevalecer su ventaja en número de núcleos, que este programa se ve directamente beneficiado por ello. Pero recordemos que estamos comparando un procesador de portátil contra otros de escritorio. Esto es ponerlo directamente en desventaja y aún así sale muy bien parado, aunque podemos sacarle todavía más rendimiento al procesador pese a que no es la versión K y aunque en teoría está bloqueado. Básicamente con tan solo en la BIOS desactivar el bloqueo y activar el Overclocking Performance Menu ya podemos ahora jugar con Intel Extreme Tuning Utility. Y en las opciones de la BIOS también podemos apreciar como el TDP realmente ya viene algo desbloqueado, no está fijado en los 45 vatios sino que le deja hasta 75, por ello tan solo le he cambiado el multiplicador y de esta forma conseguir que llegue a los 4 GHz, que ha significado un cambio de un 10% en el rendimiento, aunque recomendaría dejar fijado el multiplicador en la BIOS porque el programa si no se inicia al entrar en Windows no aplica
gráfica la configuración. Algo muy interesante para creadores de contenido es que las aplicaciones de Adobe están muy optimizadas con procesadores de Intel y consiguen mejor rendimiento cuando tienen gráficos integrados. Esto no es algo de lo que se suele hablar mucho, porque simplemente cuando ponemos una gráfica dedicada, la integrada se desactiva sola, pero lo mejor que podemos hacer es dirigirnos a la BIOS y activarla de nuevo. De esta forma, esta segunda gráfica integrada ahora nos ayudará en distintas tareas. Si no contamos con una gráfica de Nvidia, podemos encargarle a esta gráfica integrada la tarea de hacer streaming con Intel QuickSync, o lo que me parece incluso más notorio, puede renderizar mucho más rápido los vídeos. Concretamente, si la activamos en Premiere Pro, por ejemplo, he reducido a la mitad, de 11 minutos a 5, el tiempo en exportar uno de mis proyectos. Aparte que gracias al QuickSync la visualización al momento es mucho más rápida. Es una tecnología similar a CUDA de Nvidia, pero que en este tipo de programas funciona mucho mejor y trabaja de forma paralela con la tarjeta gráfica. Y además, sin esta tarjeta gráfica, al iniciar juegos he tenido una grata sorpresa en 1080p. Pensaba que Intel no había hecho ningún progreso con sus gráficos integrados, pero veo que la competencia les ha hecho ponerse las pilas. Rinde mucho mejor de lo que esperaba. He visto cómo he podido arrancar MotoGP con la escala de renderizado al 50% y mantener unos frame rates jugables alrededor de esos 30 FPS. Sí, no es una experiencia ideal, pero es más de lo que esperaba, aunque sigue estando a mitad de camino de los gráficos Vega 7. Aún así, creo que lo importante para esta gráfica es ver si nos puede servir para ahorrar mientras vamos a por unos gráficos dedicados, y sí, yo creo que cumple esa función, donde incluso en Fortnite en modo rendimiento estamos alrededor de los 60 FPS, y en muchas situaciones por encima de ellos. Y esto mejora en los eSports. Valorant y League of Legends no suponen ningún impedimento, teniendo incluso una tasa de refresco que nos permite ser competitivos. Entonces, con una tarjeta gráfica dedicada vamos a ver cómo rinde este i7 con una RTX 4070 de MSI. No sería el compañero ideal, pero es para ver todo lo que puede dar de sí. Y evidentemente en los juegos, donde antes teníamos una experiencia mediocre, ahora podemos incluso en 1080p con la escala de resolución al 200%, vamos, como si fuera 4K, ha cambiado mucho y parece que un título como MotoGP sea simplemente ahora un vídeo real. En Apex Legends lo que ocurre es ridículo, porque tanto la gráfica como el procesador van tan sobrados que no tenemos ningún problema en renderizar los 144 FPS y estando la gráfica al 40%. Y es ridículo porque he tratado incluso de ponerle las cosas más difíciles virtualizando en DSR el 4K, pero incluso con este cambio en Apex sigue sin problemas manteniendo esos 144 FPS. En Fortnite también tenemos muy buenos números, aunque hay alguna sorpresa. En calidad media baja funciona a 144 FPS sin problema, pero debido al cuello de botella, si lo ponemos todo al máximo tendremos tirones porque el procesador no puede con la cantidad de frames que le manda la tarjeta gráfica junto a lo que tiene que procesar ya por sí mismo, partículas o la carga de elementos y texturas, así que es cuestión de emparejar mejor este procesador con una tarjeta gráfica en consonancia con su rendimiento. Pero luego lo llevamos a un entorno como es Cyberpunk y no tiene tirones, aunque seguimos limitados por el procesador pese a la cantidad de carga que hace el juego sobre el CPU. Como digo, esto es para ver cuánto da de sí. En una situación real yo emparejaría este procesador como mucho con una 4060 o una 4050. El juego del momento en Starfield, la verdad es que en este caso aprieta tanto a la tarjeta gráfica que es casi imposible ver algo de cuello de botella. Podemos explorar los planetas sin problemas con todo al máximo y teniendo un rendimiento que es simplemente correcto para este juego en su salida y con los problemas de optimización que tiene. Y con todo esto, ahora viene lo más mágico. Al ser un procesador de portátil está muy bien optimizado y podemos ver que consume entre 20 y 30 vatios. En pruebas sintéticas sí que se va como mucho a los 50 vatios, pero esto significa que tenemos margen y dado a las buenas temperaturas, que como mucho he visto 73 grados, pero por lo general en juegos está por debajo de los 50, podríamos aumentar todavía más el TDP y apretarlo bastante. También le he echado un vistazo con la cámara térmica a los VRM y sí que es cierto que están calientes en torno a esos 80 grados, pero son temperaturas dentro de la normalidad. Incluso si sobrepasan los 90 no sería un problema demasiado grande. Además, si tuviera todo este equipo metido dentro de una caja con su flujo de aire se calentaría menos. Yo para reducir un poco las temperaturas del chipset he sacado su disipador, limpiado lo que tenía que no parecía ni pasta térmica sino un thermal pad deshecho y le he aplicado la pasta térmica correspondiente, aunque no he conseguido ningún cambio significativo. Y ahora lo mejor de todo, y es que consigue todo esto siendo muy económica. Estamos hablando de un i7 con la placa base por tan solo 120 euros, porque si vais a AliExpress cuestan 150, pero con el descuento que dejaré con un código ahí abajo en la descripción nos saldrá por 120, tendremos un descuento de 30 euros. Decidme qué procesador junto a una placa base podéis conseguir por 120 euros con este rendimiento o similar. Los kits Xeon sí son muy económicos, pero aún así creo que están más orientados hacia la gama media-baja, y estamos hablando de procesadores con más de 10 años. Y en su lugar esto es un i7 muy reciente, y comprar cualquier cosa por separado para
para tratar de igualar este combo estaría alrededor de los 200 euros o más, con un 5600X o un 11400, que aún así serían procesadores inferiores en Cinebench por lo menos. Si queremos algo igual, debemos irnos a precios todavía más elevados. Además, como AliExpress resta el IVA para que lo pagues en aduanas, si estás de suerte y no paran el producto, todavía te sale más barato. A mí, por ejemplo, una placa base similar de 210 euros me ha salido por 156 sin ningún código de descuento, y esa la veremos en otro vídeo que también tiene sus cosas interesantes por ver. No hay que esconder al final que es un componente de AliExpress que tiene sus riesgos, pero me gusta mucho la actitud de la compañía y son muy transparentes en el anuncio. Hablan de todo lo difícil que es crear un producto así y tienen sus disclaimers para dejarte claro lo que estás comprando, y puedes ir a su página web para encontrar miles de tutoriales sobre cómo configurar la BIOS según lo que necesites y sus funciones. Incluso se nota cómo tratan de corregir algunos problemas, tanto los disipadores de las VRM que ofrecen debido a las temperaturas en algunas placas, como el IHS, ese bloque de cobre y aluminio. Seguramente en modelos con procesadores más potentes y más calientes que el mío, el IHS o la placa de cobre que viene resulta no ser la mejor, y han sacado un modelo que, según los comentarios, he visto que puede reducir de 10 a 15 grados las temperaturas. Y bien, hay más problemas, hay algunas incógnitas. La empresa que está haciendo esto se llama Ergin, que dudo que lo esté pronunciando bien y la realidad no suena mucho mejor. Ergin. Además es curioso que el significado de esta marca, de este nombre, en chino significa segundo campamento, lo que hace pensar que quizá esto sea de segunda mano, pero no de segunda mano como lo imaginamos nosotros, sino que en China se desmantelan todos los componentes. Cuando aquí decimos que una placa base no funciona, la cambiamos entera. Entonces esta placa les llega a ellos y ellos lo que hacen es desmantelarla toda y se quedan con todo lo que funcione, vendiendo todos esos pequeños MOSFETs, memorias, chipsets, VRM a fábricas para que lo ensamblen en otros componentes. Y en mi opinión es algo muy positivo porque estamos evitando crear un montón de contaminación, pero hacer esto en nuestro país, por ejemplo, no sería rentable, además de que las fábricas están en China, por eso les sale mucho mejor la logística haciéndolo ellos estando allí. Y no estoy diciendo que esta placa sea producto de este tipo de fabricación, solo es una teoría mía. Y además este tipo de fábricas en China también son las que ensamblan productos para marcas de primera mano y conocidas por todos, así que podría ocurrir en cualquier modelo, no solo en estos. Pero si hay algo que es un tanto especial es el procesador. El nombre del CPU y esos ceros nos indican que es una unidad de ingeniería, vamos, un producto en desarrollo. Normalmente son los productos finales donde simplemente se testean para establecer después las frecuencias. Y eso es lo único que tiene este de distinto. En teoría viene a 1.8 GHz cuando el 11600H cuenta con 2.9, pero por eso digo en teoría, porque Ergin ya se ha encargado previamente que disfrutemos de una mayor frecuencia. Y es que sin haber hecho nada viene a 3.8 GHz y con un overclock muy sencillo lo hemos puesto en 4. Y esto no se repite con todos sus equipos, tienen otras unidades donde he podido ver que son procesadores completamente finalizados, pero estos con unidades de ingeniería al final son los modelos más económicos. Además sé que muchos pueden pensar que Intel ya va por la 13ª generación y están cerca de presentar la 14ª, pero sinceramente mi opinión es que teniendo en cuenta que la mayoría de gamers juegan en 1080p, el rendimiento actual tanto de procesadores como de tarjetas gráficas, no solo la última generación sino de las anteriores, es mucho más que suficiente. Estamos viendo una tendencia donde conviven distintas generaciones en un mismo mercado, o esa es la sensación que me da a mí. No han quedado obsoletas porque el rendimiento que tienen sigue siendo formidable. De hecho, como ya ocurre por ejemplo con los móviles, las generaciones anteriores se convierten en la nueva gama media e incluso muchas cuentan con mejor relación calidad-precio. Para mí ha valido totalmente la pena. ¿Vosotros creéis que es arriesgarse demasiado o es un buen producto? Sin lugar a dudas, trataré de traer un PC muy económico y con un rendimiento por las nubes gracias a este kit. Con esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.